A modo de puente, la semana pasada les hablaba de los problemas o los litigios delante de los incrédulos. ¿Y qué enseña la Biblia o qué enseña el apóstol Pablo acerca de esto en la iglesia? Acerca de esto en la iglesia. ¿Cómo resolver los problemas entre creyentes dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia? Y no fuera de la iglesia. Vamos a estar todo lo que resta del capítulo 6 hoy, y a modo de puente vamos a empezar a ver una puntita de lo que va a seguir la semana que viene, que es el capítulo 7. El capítulo 7. Pablo le dice a los creyentes: hermanos, ¿osa, versículo 1, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El problema que está ocurriendo en la iglesia de Corinto es que cuando los creyentes tenían algún inconveniente, iban y lo resolvían o lo querían arreglar en los tribunales legales. En los tribunales legales. No deberíamos, como creyentes, llegar nunca a ese punto. Si tenemos un problema entre creyentes, Dios nos dejó un método de cómo resolverlo. Primero, entre Juan y yo. Si Juan y yo no lo podemos arreglar, buscamos a 2 o 3 testigos y lo tratamos de arreglar. Y si no lo podemos arreglar, recién lo llevamos a la iglesia. Y si no se puede arreglar, el hermano que es el ofensor tiene que salir de la iglesia. Pero hay mucho tiempo y muchas oportunidades de arreglar cualquier problema que haya entre hermanos. Y Dios manda que los arreglemos entre nosotros. Pablo les está diciendo a los creyentes que cuando tengan diferencias, estas diferencias deben ser resueltas entre ellos o a lo sumo entre otros creyentes. Entre otros creyentes. Vamos a ver por qué debe ser así. Porque dice versículo 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Dios nos ha dado la capacidad de juzgar. En algún momento vamos a juzgar al mundo. Pero Dios nos ha dado la capacidad de juzgar, en el buen sentido de la palabra, los asuntos de la iglesia. Como iglesia tenemos que saber qué decidir respecto a cualquier asunto que ocurra en la iglesia. ¿De dónde vamos a sacar el cómo decidir? De la misma palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos da el entendimiento, la sabiduría para poder tomar decisiones en cualquier asunto de la iglesia. Cualquier asunto de la iglesia. Primero, ¿por qué, si hay algún problema entre hermanos, debemos juzgarlo los creyentes y no un incrédulo? La primera razón es porque es algo santo que debe ser juzgado por alguien santo. Un injusto, un incrédulo, no puede entender, dice la palabra de Dios, son locura, un montón de cosas, o un montón de asuntos que tienen que ver con la iglesia. Viendo Timoteo, estamos viendo la vida de Timoteo a través de la primera carta de Timoteo, pero una de las cosas que Pablo le enseña a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice: si sufrimos con él, también reinaremos con él. Eso quiere decir que cuando Cristo venga a reinar, nosotros también vamos a reinar, o vamos a regir, o vamos a dirigir, vamos a gobernar juntamente con Jesucristo. Pablo le está diciendo lo que va a pasar muchos miles de años después. Estamos acá en los albores del primer siglo. Todavía no llegamos ni al año 100, cuando Pablo está escribiendo esta carta. Y le está diciendo: algún día, cuando Cristo venga a gobernar literalmente este mundo, los creyentes van a reinar, o van a dirigir, o van a gobernar juntamente con Él. Otra de las cosas que
Dice, el versículo 3, pero de Primera de Corintios, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A cuáles ángeles? A los caídos. Muchas veces no tomamos real dimensión de la posición en la que Dios nos ha puesto. Y minimizamos nuestras vidas. Vivimos vidas vacías. Vivimos vidas frustradas, vidas amargadas. Cuando empezamos a entender y a dimensionar la posición que tenemos como hijos de Dios, la autoridad en Cristo, no me malinterpreten, la autoridad en Cristo que tenemos, deberíamos, como decía el hermano hoy, tener mucho mayor temor o respeto por Dios y valorar mucho más toda nuestra vida y las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos. Dice ahí el texto, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si Dios ya nos ha puesto para juzgar en algún día a los ángeles caídos, ¿cuánto más nos ha dado la capacidad a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad para poder decidir sobre las cuestiones de la vida? ¿Cómo yo no puedo decidir si hay, o puedo juzgar entre un problema entre Juan y Gaby? ¿Qué es lo que impediría que yo pueda juzgar entre Juan y Gaby? Mi falta de conocimiento de Dios. Mi llenura de Dios a través de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, va a hacer que yo pueda juzgar mejor entre un asunto. ¿Por qué muchas veces no podemos dar consejos? Porque nos falta Biblia. Nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces nos vienen con una pregunta, ¿qué debo hacer con esto? No sé, preguntar al pastor. Estamos aprendiendo lo que es ser un mentor, lo que es mentorear, lo que es discipular. Entonces estamos aprendiendo que Dios nos llamó a ser discípulos que hacen discípulos. No simplemente evangelistas que le traemos el bebé espiritual. Toma, pastor, hacete cargo. Enseñale vos. No, es tu responsabilidad. Es tu hijo espiritual, entre comillas. Es tu discípulo, es tu responsabilidad enseñarle. Es tan importante conocer la palabra de Dios en el contexto de esta carta para poder juzgar, para poder tomar decisiones, para poder enseñar la palabra de Dios a otros. Miren, cada vez que mis discípulos me hacen preguntas, me empuja a mí a crecer. ¿Por qué? Cada vez que Juli tiene, me encanta Juli porque ella tiene, se hace preguntas que generalmente yo no me hago. Entonces viene, tal cosa. La verdad nunca me lo pregunté. Pero me hace ¿qué? Ir a estudiar para poder darle una respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? No siempre vamos a tener la respuesta a todas las preguntas. Pero cuando no tenemos la respuesta a las preguntas, o no sabemos cómo decidir, o cómo ayudar a alguien a decidir, debemos ¿qué? No sé, preguntarle a vos. No, debemos capacitarnos para poder dar una respuesta. Para poder dar una respuesta. Volviendo al texto. Pablo presenta allí en el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? La razón es que tenemos una capacidad dada por Dios para hacer estos juicios entre creyentes, o para ayudar a los creyentes a resolver sus problemas. Esta capacidad dada por Dios a su pueblo es tan grande que va en algún momento, como decía, a llegar a un juicio no solo de entre su pueblo, sino juzgar a los ángeles. Ningún juez
secular o del mundo tiene esta capacidad. ¿Saben lo que es el derecho romano? Es la forma en la que decidimos casi todos los asuntos civiles, penales, sobre todo civiles, en nuestro país. Se rige por el derecho romano o por la ley romana. Muchas de las cosas son cosas que están en las Escrituras. Muchas ideas, mucho del Espíritu están en las Escrituras. Pero el derecho romano, usted puede leer algo sobre la... No es que se ponga a estudiar derecho romano, no es que quiera ser abogado. Pero usted puede entender muchas cosas que son prácticamente de sentido común. Y si usted lee la Biblia va a encontrar de que estas cosas de sentido común son puestas por Dios en el corazón del hombre desde siempre. Desde siempre. Pero en cuanto a nosotros, a los creyentes, no debemos llevar nuestros asuntos a ser juzgados por alguien que a los ojos de Dios es de menor estima que su propia iglesia. Versículo 4 del 1 Corintios dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, entre creyentes, problemas, discusiones, desavenencias, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O peor, fuera de la iglesia. Si tenemos problemas entre nosotros, tenemos que juzgarlos o resolverlos entre nosotros. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea el juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo está diciéndoles: miren, ustedes tienen la palabra de Dios, tienen la enseñanza que les hemos dejado de la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que ustedes estén llevando sus asuntos? No hay nadie en la iglesia, Pablo está diciendo, no hay nadie en la iglesia lo suficientemente maduro espiritualmente como para darles un consejo de la palabra de Dios. ¿No tienen algún líder, algún ministro entre ustedes que pueda decirles: miren, hermano, la Biblia dice que tenemos que resolverlo así? Este es el consejo de la palabra de Dios. Le está diciendo: es una vergüenza que ustedes no tengan este crecimiento espiritual. Debería avergonzarlos su inmadurez. Debería avergonzarlos. ¿Cómo van a estar? Si tienen un problema entre ustedes, bueno, vamos a tribunal. No, arréglenlo entre ustedes. Arréglenlo entre ustedes. Dios nos ha dejado formas de arreglarlo. Así que, dice el versículo 7, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Claro lo que dice el apóstol. Miren, ya está mal que entre ustedes se peleen, que no puedan solucionar su diferencia. Mucho peor que eso es que encima que se tienen diferencia entre ustedes, se vayan a un tribunal civil para arreglarlo. Es mucho peor. Dice, ya está mal que peleen entre ustedes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esta es la parte que a ningún creyente le gusta. Si me la hizo, se la voy a hacer peor. ¿Jesucristo sufrió el agravio? Y vaya que lo sufrió. ¿Lo merecía? No. Cuando usted es agraviado, a veces se lo merece y a veces no, ¿no? Puede ser que usted haya hecho algo contra una persona y esa persona se la devuelve. Pablo está diciendo, si soy agraviado injustamente, ¿por qué mejor no sufrir el agravio? La honra del sabio es, ¿qué? De la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Gaby viene y me dice una barbaridad. O hace una barbaridad.
en mi contra. ¿Qué hago? ¿Se la devuelvo? No. Sufro el agravio. Paso por alto la ofensa. ¿La honra para quién es? Primero que nada para Dios, pero también mi vida me ayuda a ser más parecido a Jesucristo. A ser más parecido a Jesucristo. Dice versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hasta este punto está llegando la iglesia de Corinto. Entre creyentes tenían tremendos problemas. Tremendos problemas. Y como venimos viendo en los capítulos anteriores, algunos muy graves. Defraudar a un hermano, hacer fraude, robarle, por decirlo de alguna manera, mentirle, engañar. Esto es malísimo. Versículo 9, Pablo les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y paramos ahí, antes de seguir. Pablo está diciéndoles, miren, esta lista de algunos de los pecados de los hombres impide que las personas entren al reino del cielo, al reino de Dios. ¿Un creyente debería vivir como esta lista de pecados o deberían ser visibles en su vida esta lista de pecados? No. Cuando una persona dice ser creyente, pero vive de esta manera, lo más probable es que no sea un creyente, por más que él diga que sea un creyente. No puedo asegurar que no sea un creyente. Pero si es un creyente, Dios va a hacer algo en la vida de esa persona para que deje este pecado. Y si no lo quiere dejar, lo va a perfeccionar. Lo va a perfeccionar. Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Dice el versículo 11, y esto erais algunos. De toda la iglesia, miren, en la iglesia puede ser que tengamos a alguien que es ladrón, o que era ladrón, mejor dicho, ¿es ladrón? No, que era ladrón, que era mentiroso, que era estafador, ¿qué más dice ahí? Que era idólatra, nunca fue afeminado, malediciente. ¿Le puedo encontrar en esa lista? ¿Y cuántos otros pecados que Pablo no menciona ahí? Dice, esto es algunos, no todos. Quizás eran o encuentran sus pecados en esta lista, pero puede poner otros pecados en esta lista. Esto éramos. Éramos. Más ahora, dice, más ya, perdón, dice, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si Dios hizo todos esos cambios en nuestra vida, Dios nos sacó de como éramos, nos transformó, nos hizo una nueva criatura, no nos reformó, nos recreó. Nos recreó, hizo una nueva criatura. No arregló al viejo hombre que estaba todo roto y lo parchó por acá, le metió cinta, la gotita, Fastic, Foximictor y lo arregló, lo armó. Va todo así, ¿no? Eva, no. Hizo una nueva criatura, nueva. Algo nuevo, total nuevo, quiere decir que no, es diferente. Empezó de cero. Cuando Dios te salvó, empezaste de cero con Él. Todos estos pecados que están en esta lista fueron perdonados.
Y todos los que vas a cometer desde ese 0 en adelante, también. No me malentiendan, esto no le da impunidad delante de Dios. Al contrario, debería darle temor delante de Dios. Por la gracia, el perdón infinito que Él ha tenido o ha querido tener con ustedes. Ya habéis sido perdonados, justificados. Entonces Pablo está diciendo ahora, hermanos, todos esos problemas que ustedes tienen, primero antes de ir a litigar con alguien, sobre el final de este párrafo, versículo 11 dice, acuérdense de quiénes eran ustedes. Muchas veces cuando pasa el tiempo, tenemos la tendencia de que cuando llega alguien nuevo a la iglesia y tiene 1 año, 2 años, nosotros tenemos 10, 15, 20 años de creyente, decimos, oh, qué desastre. ¿Cómo puede ser que no aprenda? Si usted rebobina un poquito para atrás y se pone, cuando usted tenía 2 años de creyente, y se pone y dice, mira, yo soy la misma zapallada que hace este. La misma pavada que hace este, que está aprendiendo, yo no hacía. Pero tenemos la tendencia de, como ahora hemos crecido y hemos aprendido un montón de cosas que este todavía no aprendió y que está aprendiendo a caminar. ¿Vieron un bebé de 2 años? O de 1 año, corren, ¿no? Pueden correr la maratón si quieren. No, apenas van tambaleándose ahí, agarrándose de todo, de decir no toqué, ¿qué es lo que hacen? Toca. Pero nosotros como creyentes muchas veces, que tenemos años, que tenemos crecimiento, madurez espiritual, pretendemos que los nuevos creyentes vivan sus vidas como un creyente maduro. No se puede. Tenemos que ayudarlos, como hacemos con los bebés, que te queda la cintura de la miseria, ¿no? Pero ¿por qué lo estás ayudando? Para que aprenda a medida que vaya creciendo, ya no va a querer más que le dé la mano. ¿Viste? Cuando ya empiezan a caminar solos, vos le das la mano para cruzar la calle a los niños pequeños, ¿qué hacen? O cuando ya no son tan pequeños, vos les querés dar la mano y te dicen, ¿qué pasó? Cuando te empiezan a tirar la mano es porque ya son grandes, ya han crecido, entonces ya no necesitan que vos le des la mano. Aunque vos como papá tratás de venir para acá que vamos a cruzar. Entonces no podemos pretender eso, pero tenemos, gracias Santiago, pero tenemos que acordarnos, como dice ahí versículo 11, de quiénes éramos. Y si usted hace una retrospectiva desde el versículo 11 para atrás, va a encontrar un montón de respuestas. Ah, yo era así. Y Dios quiere que pase por alto la ofensa. Entonces, ¿cómo voy a estar peleando con mi hermano? Tengo que arreglar con mi hermano. Cuando yo veía este texto y llegaba hasta este punto y después miraba hacia atrás en el texto y decía, ¿qué así era? Primero me tengo que mirar a quién. A mí mismo y mi posición delante de Dios. Y si estoy bien delante de Dios, aún así, nunca llevar un litigio entre hermanos fuera de la iglesia. Quedó en la iglesia. Y si el hermano se va, porque dice la Biblia que si no quiere arreglar, así que le tenemos que sacar de la congregación. Y tenerle, dice la Biblia, por gentil y publicano, un incrédulo. Ahora paramos acá en el versículo 11, miramos para atrás, bueno, tengo que pasar por alto la ofensa, tengo que acordarme de quién soy, antes de pelear con un hermano. Y ahora vuelve el enfoque a mí mismo. Versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna. Ahora volvemos con esto en mente, lo que dice el versículo desde 9 hasta el 11. Acá hay como, bueno, miro para allá en cuanto a este tema, ahora con el mismo eje, miro hacia adelante sobre mi vida y sobre cómo
todos esos pecados pueden afectar o no a mi vida. ¿Puede usted fumar? ¿Puede usted alcoholizarse? ¿Puede usted drogarse? Usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Puede usted estar maldiciendo, insultando todo el día? ¿Puede usted ser violento? Usted puede ser lo que usted quiera. Ahora la pregunta es, ¿le conviene fumar? ¿Le conviene alcoholizarse? ¿Le conviene la pornografía? Hay muchas cosas que no nos convienen. Puede hacerlas, pero no le convienen. Dice, ya no me dejaré dominar de ninguna. Hay una decisión del apóstol, es una decisión que tenemos que tomar. Bien, yo puedo fumar, puedo tomar, puedo ver pornografía, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo insultar a cada rato si quiero. Yo conozco gente que de 10 palabras, 9 son una grosería. Usted puede hacer eso si quiere, pero no le conviene. Usted es un hijo de Dios, no le conviene. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. Hermanos, tenemos que pensar, debo pensar en mi vida, cómo afecta a mi vida y al cuerpo de Cristo lo que hago. Algo hablábamos el jueves durante el ensayo con los chicos. En cuanto a cómo venimos a ensayar. Muchas veces venimos enojados, o cómo venimos a servir al Señor, o cómo nos tratamos muchas veces entre creyentes, con enojo, con gritería. Entre la semana estamos rendidos al pecado, pero el domingo, no, ahí nos rendimos a Dios. O el jueves, cuando venimos a la reunión de oración. O si voy a alguna actividad de la iglesia. El resto de la semana estoy rendido al pecado. Si soy de Cristo, ¿a quién debo estar rendido? Versículo 12 dice, no me dejaré dominar. El problema no es que usted no pueda. No puedo dejar este pecado, pastor, no puedo. Mentira. No querer dejar ese pecado. Negarnos a nosotros mismos, lo veíamos en este texto hoy durante la clase. Seguir a Cristo no es difícil, es muy fácil seguir a Cristo. Hay 300.000 instrucciones de cómo seguir a Cristo. Está lleno de instrucciones de cómo seguir a Cristo. Lo difícil es negarme a mí mismo para seguir a Cristo. Lo difícil es tomar la decisión de no, dice ahí, ya no me dejaré dominar de ninguna. Es una decisión. Y cada vez que venga la tentación, perdón, tengo un toque, no puedo ver eso. Gracias. ¿Ah? Como dicen, trastorno obsesivo. Nunca sabía qué es lo que era eso, paréntesis acá. Trastorno obsesivo compulsivo. Tenía el cuello de la camisa, hermano, así. ¿Cómo va? Volviendo al texto. El problema no es en sí el pecado o la tentación del pecado. El problema es que cedemos a esa tentación. Nos dejamos dominar del pecado. Nos dejamos dominar del pecado. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Somos miembros de la iglesia. Afectamos, entristecemos a Dios con nuestro pecado. Y además afectamos y dañamos a la iglesia.
Cuando un hermano peca, y mientras más posición de liderazgo tenga, más afecta a la iglesia. Más afecta a la iglesia. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de la ramera? ¿De una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hablando de específicamente pureza sexual acá, pero también podemos tener una aplicación espiritual en cuanto a esto. Cualquier cosa que nosotros pongamos en lugar de Dios. ¿Por qué Dios habla en el Antiguo Testamento acerca de que el pueblo de Israel fornicó contra él? Porque lo dejó por otros dioses. Muchas veces no estamos fornicando o adulterando físicamente, pero sí estamos fornicando espiritualmente. Desechamos a Dios y escogemos la ramera. Escogemos las cosas de este mundo, los deleites de este mundo, en lugar de deleitarnos. ¿En quién? En Dios, en su palabra. Realmente el Salmo 119 que estoy estudiando, que estoy tratando de compartir todos los días un devocional, de lo que Dios me va dando ese Salmo, realmente nos muestra el deleite, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy en día es muy normal que las personas vivan sin casarse. ¿Para qué se van a casar si después se van a divorciar? Con cualquier persona que usted hable le va a decir esa frase. No, ¿para qué nos vamos a casar? Y si después nos divorciamos, esto es un trámite, ya está, esa pareja, vamos a decirlo así, ya está condenada de antes de haber empezado a estar separada. Ya pusieron el fracaso en su relación como algo que va a pasar en el futuro, o que cabe la posibilidad de que pase, porque no hay suficiente compromiso entre el uno y el otro. El compromiso de dos hijos de Dios elimina el divorcio. Mi compromiso delante de Dios con mi esposa es hasta que la muerte nos separe. Ahí terminó mi compromiso, en este mundo. Ella dice que me va a perseguir en el cielo también. La hermana Andrea también decía eso con el pastor. El pastor se iba a ir por una nube. Yo te voy a andar persiguiendo de nube en nube. No, le decía el pastor, hasta que la muerte nos separe. Pero la constitución, el desarrollo, el principio de desarrollo de una familia implica compromiso. Como hijos de Dios, tenemos que tener compromiso firme con Dios. Escoger cada día a Dios. Escoger cada día a Dios. Huir de la fornicación. Estoy hablando espiritualmente ahora. Huir de la fornicación. Las cosas de este mundo que hacen que nosotros pongamos a Dios en segundo lugar, no tenemos que huir de esas cosas. En mi preparación, a mí me encanta, miren, a mí me encantan los juegos de computadora, los videojuegos, pero me encantan. Yo me puedo sentar cuando hay un juego de computadora que me gusta y pasar horas. Yo no tengo juegos de computadora, yo no tengo videojuegos, no tengo jueguitos en la computadora, ni en mi celular. Y estoy muy tentado siempre a descargarme algunos que veo, pero no lo tengo. ¿Por qué? Porque le robaría la prioridad a Dios. A duras penas llego a hacer lo que debo hacer como pastor y como hijo de Dios. A duras penas llego a estudiar todo lo que necesito estudiar. Imagínense si yo quitara de lo que tengo que hacer horas para dedicarlas a algo que me gusta. ¿Tiene de malo jugar un juego, algo malo jugar un juego de computadora? No, no tiene nada malo. El problema es que si eso le quita el tiempo a Dios, ahí sí estoy en problemas.
Lucas, el Señor Jesucristo en Lucas dice que si hago lo que debo hacer, debo decir de mí mismo, siervo inútil fui, porque solamente hice lo que tenía que hacer. No hice nada de más. Cuando cumplo todo lo que Dios me manda a hacer, no estoy haciendo nada que no deba hacer, no estoy haciendo ningún extra. Simplemente estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Volviendo al texto 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. 19 y 20, un versículo muy conocido y que muchas veces aprendemos de memoria. ¿O ignoráis, pues, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, es muy importante que lo que Pablo está diciendo acá, glorificar a Dios no de la boca para afuera. Glorificar a Dios con toda nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu. Yo ya no soy mío. ¿Por qué no puedo morir? ¿Alguno se animaría a contestar la pregunta? Porque yo ya no vivo, yo ya morí. Morí en el momento en el que Cristo vino a vivir en mí. Pablo dice, ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo, lo vivo en Jesucristo. Voy a cortar un poco el texto. Ya no vivo yo. Entonces, como Cristo es eterno, yo no puedo morir, porque Cristo es el que me da la vida. Eternamente voy a dar la gloria a Dios. Pero mientras estoy en este cuerpo, debo glorificar a Dios en mi cuerpo, en mi vida y en mi espíritu. Y lo que yo haga en mi cuerpo afecta a mi espíritu. Afecta a mi espíritu. Las cosas que yo haga que produzcan impureza en mi cuerpo, y en el contexto Pablo está hablando de lo que es la impureza sexual, y vamos a entrar en el siguiente capítulo a lo que es en cuanto específicamente al matrimonio. Pero necesito mantenerme puro físicamente. La única herramienta para mantenerme puro físicamente, joven, si usted es soltero, es estar bien aferrado a Dios y su palabra. Y huir. Huir no es, no me afecta. Huir es, si tengo la tentación, huir es, y me voy. ¿Se entiende el concepto de huir? No dice resistan a la fornicación, resistan la fornicación. Este chico me gusta, voy a poder estar al lado de él, no me va a pasar nada, qué lindo que es. Estamos a un paso. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él era tan frágil, a pesar de todo el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, todo lo que amaba a Dios. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él tenía las mismas debilidades que nosotros. La misma debilidad que usted y que yo. Por eso él deja este consejo de parte de Dios para nosotros. Huyamos del pecado. ¿A quién debemos resistir? Al diablo. Sí, debemos resistir al diablo y huir del pecado. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos resistir el pecado y huir del diablo. No se puede huir. Porque él no es omnipresente, pero tiene un montón de demonios por todos lados. O sea, a la corta o a la larga él se entera de lo que usted hace.
Y cuando él se entera de lo que usted hace, se va, se da una vueltita, le golpea la puerta al Señor en el cielo. Y dice, ¿viste lo que está haciendo hermana Keila? Ah, pero esa que les enseña primero de Timoteo a las mujeres de la iglesia empieza. No sabe lo que es. Estuvo haciendo esto. El acusador, ¿no? Eso hace el diablo. Pero en el texto Pablo está diciendo, huyan del pecado. Huyan del pecado. Manténganse puros. Manténganse limpios. Ya no se dejen dominar de ninguna de esas cosas. Es una decisión que solamente aferrados, ¿sabe lo que es aferrarse? Bueno, parece. A ver, aférrese a mí. Uy, está bien aferrado. No sabe lo aferrado que está. Bueno. ¿Aprieto fuerte? No, bueno, esto es aferrado. ¿Vieron en las películas, ¿no? Cuando alguien está, se lo va a llevar la corriente, por ejemplo, está dando su mayor esfuerzo, dejando hasta la última gota de su fuerza, aferrándose, porque de eso depende su vida. ¿Han visto rescates de personas que están ahí aferrados a una ramita, rogando que los rescaten? ¿Cómo están aferrados? No están aferrados, están... ¡Ah! De esto depende mi vida entera. Hermanos, aferrarnos con esa fuerza, con ese vigor a la palabra de Dios es lo que va a hacer que nuestro espíritu pueda tomar la decisión de ya no dejarse dominar. Pero aferrarme bien fuerte.